Carlos Caro Coria, abogado penalista. Carlos, buenas noches, bienvenido a Mundos Paralelos. ¿Qué tal, Pancho? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, el día de ayer, como mencionaba, Catherine y yo conversamos, ella vaticinaba que el resultado iba a ser distinto y así consideraba que se le iba a aumentar la pena que pedía la Fiscalía y que finalmente el excongresista iba a ir a una prisión efectiva. ¿Tú tenías un vaticinio, una lectura Sí. semejante a la de la doctora Ampuero? No, distinta. Yo más bien he comentado algo bastante cercano al resultado final. Por lo siguiente, ¿no? Primero, porque teníamos ya de por medio este decreto legislativo 1585 que permite la conversión de la pena de hasta 5 años de cárcel en una pena suspendida. Te vas a tu casa con regla de conducta, ¿no? Y ese cambio drástico la Corte Suprema ya lo ha venido aplicando desde hace más de un mes. Entonces, era previsible que ese resultado estaba sobre la mesa. Ese resultado, justamente en los mundos paralelos, hay personas que están tildando, están diciendo lo siguiente, ¿no? Kenji Fujimori salvado por Dina. Están uniendo ambos casos, ¿no? Como si el decreto hubiera sido hecho ad hoc, ad hominem, para el señor Kenji. ¿Consideras que hay esa relación o se está tergiversando la norma? Algunos están confundiendo completamente las fechas, porque la sentencia condenatoria contra Kenji es de noviembre del año 2022. Y claro, este decreto sale después de un año, noviembre del 23. Entonces, algunos están confundiendo y dicen, uy, justo el mes. No es el mismo mes, es un año después. Un año después sale este decreto, además que ha sido bastante difundido por el Ministerio de Justicia en diferentes foros en los que yo también he participado, donde el factor clave está en la despenalización. Es una norma que busca que haya menos gente hacinando las cárceles. Por el problema de hacinamiento, precisamente. Por el problema de hacinamiento. Entonces, al final del día, este es el resultado esperado, además, ¿por qué? Porque recuerda que al señor Fujimori, como a todo su grupo, los Avengers, se le imputaba dos hechos, ¿no? Uno, el cohecho, pagó coimas a través de votos congresales con la finalidad de mantener en el poder al señor Kuczynski y con la finalidad de lograr el indulto, ¿no? Entonces, al final no se probó el sinalagma. Es decir, en la coima, como cuando yo le pago plata a un policía para que no me ponga la multa, tiene que haber el sinalagma. Entonces, no se probó ese intercambio, doy para que me des, en el sentido de te doy mi voto precisamente para lo del indulto, porque cuando esto se descubre, que es en marzo del 18, el indulto ya se había dado en diciembre. Entonces, no se puede retrotraer un hecho hacia el pasado. Los videos no eran suficientemente conclusos como para llegar a esa... Claro, eran, digamos, concluyentes en el sentido de que se estaba gestando la votación para evitar la segunda vacancia. La primera vacancia la supera Kuczynski en diciembre del 17, la segunda, que estaba prevista para marzo, es cuando se da todo este contexto de los videos. Claro, en esas grabaciones se habla también del pasado, pero no hay la correlación exacta o la prueba exacta de que los votos de diciembre para frenar la vacancia fueron pagados por Kuczynski con el indulto, al punto que Kuczynski fue absuelto también en su momento de esa investigación. Ahora, el Poder Judicial lo condenó por delito de tráfico de influencia real agravado, pero la Fiscalía pedía que fueran 6 años y 6 meses de cárcel por tráfico de influencias simulado agravado. ¿Qué diferencia hay entre el tráfico de influencias real agravado y el de influencia simulado agravado? Claro, lo que alegaba la Fiscalía era una suerte de concurso, no un delito sino dos, en el sentido de decir, acá los Avengers han fingido influencias irreales o falsas, tipo una estafa, un fraude, venta de humo. Yo soy amigo del alcalde cuando no lo soy, pero también han usado sus influencias reales para gestar proyectos de inversión pública en las regiones de los que iban a votar a favor del señor Kuczynski. Entonces, al final de los dos hechos, no se probó el uso de influencias simuladas, sino se probó más bien lo más grave, en verdad, que es el uso de influencias reales. Y esa es la materia de la condena, tanto en primera como en segunda. Entonces, uniformemente el Poder Judicial en las dos instancias ha confirmado que acá hubieron influencias reales, porque se ofrecía proyectos de inversión pública a cambio de las votaciones. Recuerda tú, en 2018, los Avengers incluso viajaban con Kuczynski, ¿no? Viajaban, se presentaban, como si fueran parte, digamos, del gabinete ministerial, porque tenían una relación. Entonces, al final del día, no se probó que hubieran los 3 delitos imputados por la Fiscalía. Cohecho, la coima, el sinalagma, no se probó que las influencias fueran irreales, sino al contrario, se probó que las influencias fueron reales
y la pena que se les impuso fue de 4 años y 6 meses, que en su día implicaba prisión. Con este cambio legislativo implicaba que se vayan a su casa con regla de conducta, y es lo que yo comenté en su momento como un resultado potencial. Pero es siempre una prerrogativa de parte del Poder Judicial que sea efectiva o suspendida, en el caso de que cumplan los años. ¿Qué criterios debe manejar el juez para determinar la efectividad o no de la pena? Sí, sí, extraordinaria pregunta, porque todo el mundo piensa que de pronto se les echa un favor. Claro. Es discrecional, sin duda. O sea, hay jueces que dicen no y te vas a prisión. Es un tema personal. Entonces. Exactamente, ¿no? Pero digamos, la sala ha ponderado 2 argumentos. En primer lugar, que son primerizos, es decir, primera vez que cometen delitos, no tienen delitos antecedentes, no son reincidentes. Y lo segundo, en el sentido de que ellos siempre han estado a disposición de la justicia. Nunca se han corrido, no se han ido al país, no han dejado de ir a las audiencias, han dado siempre la cara. Y bajo esas 2 condiciones es que primero le suspendieron la ejecución de la pena en el mes de noviembre del 22, porque podían haberlos mandado a la cárcel ese mismo día, y dijeron, no, primero que se confirme esto para que vayas a prisión. Y luego los segundos los han beneficiado con esta suspensión de la ejecución de la pena. También le han impuesto una reparación civil de 500.000 soles. Sí. Nuevamente, ¿cómo se estima o cómo determina el juez el monto que debe ser considerado de reparación? Sí, acá lo que ha dicho el tribunal es algo muy claro, ¿no? Como las influencias no se materializaron, es decir, se vendió las influencias reales, pero tampoco se pudo conectar influencia, voto, obra pública, sino todo quedó como una suerte de conspiración. Entonces no se puede hablar del uso del presupuesto público de modo que haya un perjuicio real o material, ¿no? Compré la mesa y la mesa es el perjuicio, ¿no? Entonces, si no hay perjuicio, ¿por qué sí le ponen 500.000 soles? Eso. Porque la sala dice, y ya lo había establecido en la jurisprudencia de hace más de 15 años, que en los delitos de peligro, el delito de tráfico de influencias es un delito de peligro, donde se puede afectar a la administración pública, tiene que haber una reparación por los llamados daños extrapatrimoniales, que es un tema que para los abogados es como el ingrediente secreto de la sopa de ingredientes secretos, o sea, nada, ¿no? Tenemos que discutirlo, y más o menos, a ojo de buen cubero, los tribunales lo fijan. Dice, bueno, 3, 4 personas, 500.000 soles. Para la Procuraduría podría haber significado 10 millones de soles. Y hay ahí, digamos, todo un reino de, digamos, falta de predictibilidad respecto de ese valor, pero al final les han puesto 500.000 soles. Pero yo creo, Pancho, para no perder la idea, que el perjuicio más importante que sufre el fujimorismo acá es que pierden un candidato, porque ya con la condena que tiene el señor Kenji Fujimori, se han habilitado. Ya él queda inhabilitado no solamente para esta elección, sino para varias otras, porque toda la legislación hoy en día establece que quien tiene una condena por delito contra la administración pública quede inhabilitado prácticamente de por vida para poder ocupar un cargo de elección popular. Ya que has tocado el tema político, para irnos al político y luego regresar al legal otra vez, ¿tú veías a Kenji como un potencial candidato de Fuerza Popular? Yo creo que en su momento sí, ¿no? Y él mismo, cuando formó este grupo, los Avengers, y digamos, se desmarcó, ¿no? De la hermana, de Keiko Fujimori, pero reivindicando el albertismo, vamos a decirlo así, dentro del fujimorismo. Yo creo que quería ser candidato de algo, ¿no? O sea, ya le quedaba chica la camisa de congresista, ¿no? Entonces, creo que estaba en la ruta de un liderazgo propio. Sí. Bueno, volvamos a lo legal. Ese es el tuit de Kenji Fujimori, quien dice: agradezco las opiniones bien intencionadas de los abogados que se han manifestado. Quiero aclarar que la única persona a cargo de mi defensa en el caso Mamani Videos es la doctora Susana Velázquez Zavala. Gracias por la confianza y el apoyo constante en este proceso. Porque hay otro abogado que yo pensé que era el abogado de Kenji Fujimori, es el doctor Elio Riera. Es el abogado de Alberto Fujimori, ¿no? Pero el mismo Elio, el doctor Riera, ha sido entrevistado en otros medios y se ha manifestado, digamos, o ha dado su opinión acerca de cómo ha sido finalmente la sentencia. Quiero leerte algunas de sus frases, a ver, para que me des tu opinión. Él dice que hubiera recomendado que Kenji interpusiera un habeas corpus, pues consideró que ha sido motivada por una deducción de la Fiscalía o de la Corte Suprema. ¿A qué hace referencia ahí el señor Riera? Sí, desde mi punto de vista es una declaración bastante difusa, ¿no? Primero, si no hay prisión, no hay habeas corpus. El habeas corpus solamente cabe cuando hay una afectación a la libertad. Entonces, si el señor Fujimori
no está conforme con esta decisión, lo que corresponda, más que un habeas corpus, aquí tampoco una acción de amparo. Así la prisión sea suspendida, tampoco puede haber habeas corpus. Tampoco, porque no hay prisión efectiva. Entonces, en la medida que no hay esa prisión efectiva, lo que corresponde es que alegue, por ejemplo, violaciones al debido proceso, cuestiones probatorias, y plantee una demanda de amparo dentro de los próximos 30 días hábiles contra el Tribunal Supremo, la Sala Penal Permanente, el Tribunal Inferior, con la finalidad de dejar sin efecto esta sentencia, como lo ha hecho Cerrón en su momento, ¿no? Con los habeas corpus, pero ojo, él usaba habeas corpus porque tenía orden de detención, tenía condena efectiva, en este caso no es así. Bien, otro punto, ha dicho que no se ha respetado el antejuicio, no se ha respetado el derecho parlamentario, no se ha tomado en cuenta que no se ha seguido finalmente los cánones procesales a nivel congresal. ¿Ha ocurrido lo que él dice o si ha habido, a tu consideración, el debido respeto procesal? Mira, desde mi punto de vista sí, ¿no? Porque, vamos a ver, en el caso de Kenji Fujimori y el grupo de los Avengers, cuando este hecho se conoce en marzo del 18 y se inicia la investigación parlamentaria, ellos han, digamos, sido sometidos al proceso de acusación constitucional. Otra cosa, y es lo que a veces los abogados no acabamos de entender, es que el juicio a nivel del Congreso es un juicio político. Por definición es un juicio político, no es un juicio solo jurídico. Por eso existen los conceptos de voto de confianza, no voto de confianza, o el argumento de incapacidad moral permanente en el caso del presidente, en el caso de los congresistas, grave infracción a la Constitución, que es finalmente por lo que se decantó el Congreso. Entonces, un juicio que tiene una base jurídica, ya estamos viendo el resultado final con la condena, es decir, no era que no había base jurídica, la hay según la Corte Suprema, pero por otro lado, además, tenemos el juicio político, donde se analiza, digamos, vamos a decirlo en términos genéricos, la idoneidad del político para mantenerse en el cargo dentro de lo que sería una alta función, que en este caso es la congresal. Entonces, le quitaron el fuero, lo responsabilizaron, quedó inhabilitado para la función pública y pasó al Poder Judicial. Entonces, yo creo que ahí hay poco que reclamar. Recordemos que incluso a nivel de lo que es el Parlamento, pueden haber juicios express para los casos de flagrancia, como lo que pasó con Pedro Castillo, que hasta hoy día sigue reclamando que no se le ha respetado el debido proceso, y todo eso pasó en 24 horas. En el caso de los Avengers, esto ha demorado varias semanas. Fue a la subcomisión, hubo acusación, tuvieron derecho a defensa. Si se defendieron bien o mal es otra historia, pero hubo la votación política. Bien. Otro punto del abogado Elio Riera, él dice, fuera de ello no encaja dentro del tipo penal el hecho cuestionado. Entonces, ¿cómo se puede sentenciar a una persona por especulaciones? ¿Ha sido sentenciado por especulaciones? Desde mi punto de vista, no. Digamos, están los videos que ya han sido validados por la Corte Suprema con una larga jurisprudencia de más de 20 años, en el sentido de que cuando se graba un delito por el interés público, predomina ello más que la privacidad. Y te digo, digamos, 20, 25 años de jurisprudencia en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional exactamente en la misma dirección. Que si fueron editados, recortados o lo que fuera, para eso están las pericias que se han actuado a nivel judicial y que el tribunal ha puesto de relieve como pericias que validan la información que está detrás de los videos. Lo central es el tema de la tipicidad penal, desde luego, ¿no? Si esto calza o no. Y el tribunal ha ido descartando, hecho todo no es cohecho, no es tráfico de influencia simulada, las influencias existían en la realidad, porque el video refleja, oye, ¿quieres una obra? Sí. ¿Quieres una obra para tu lugar? Dame el voto, ¿no? Eso es de manual, o sea, eso es del ABC, digamos, del derecho penal, ¿no? Los defendidos, no solamente Kenji, sino también los otros dos congresistas, alegaban, o la defensa de ellos, sostenían que los videos habían sido editados y que no podían sacarse conclusiones en base a un video editado y que lamentablemente el señor Mamani falleció. Entonces él había postulado algunas contradicciones en su discurso y que finalmente no se pudieron corroborar porque lamentablemente falleció. Eso no es suficiente caso como para sostener lo que dice el abogado Elio Riera. Mira, el tema es ya tan técnico hoy en día, porque este argumento que de pronto en el ámbito de lo que es la técnica, de lo que es la grabación, uno con una visión periodística tiene una perspectiva, pero los ingenieros tienen otra. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, ¿no? Lo que no puede haber, ya, o no se puede aceptar, por ejemplo, es el uso de la inteligencia artificial hoy en día
para trucar un video, o cortar pedazos de voces para componer una sola línea que no es acorde a la realidad. Y eso es algo que en la trazabilidad de la composición los ingenieros lo detectan con rapidez y velocidad. Pero los cortos, es decir, corto un minuto y paso al minuto 30 y luego al 45 y luego retrocedo al 27, se analizan como cortos. Bien, no son la película completa, pero como cortos, ¿no? Entonces, a partir de ello, cada pedazo, cada trozo, lo que los abogados solemos llamar edición, cada pedazo, cada trozo es un indicio, ¿no? Dentro del rompecabezas que va armando el tribunal y que va armando, digamos, en su momento la fiscalía. Y de ese rompecabezas, lamentablemente el resultado no es bueno para los Avengers, al contrario. O sea, prueban que, bien, han habido estas influencias ofrecidas, que no se produjeron obras, por eso no hay corrupción, cohecho, pero sí hubo tráfico de influencias. Justo ahora que has mencionado la Fiscalía, otra cosa que ha sucedido en el país, lamentablemente hemos estado enfocados en lo que sucede en nuestro país vecino del norte, pero la Fiscalía ha abierto investigación contra la exfiscal Patricia Benavides. Un poco en contexto para aquellos televidentes que siguen muy concentrados con lo que sucede con el país vecino. Claro, recordemos que la doctora Benavides está, digamos, suspendida en el cargo. Pero todavía no está investigada. Exactamente, todavía no está investigada y su gran reclamo era que se me investigue porque no he tenido derecho de defensa. Bueno, ya llegó el momento, ¿no? Ya le han abierto una investigación y quien está a cargo es la doctora Adela Espinosa. Y así como hay vaticinios, yo vaticino de que esa investigación va a terminar poco favorable para la fiscal Benavides. La doctora Adela, estamos en un país donde uno no solamente se tiene que preguntar cómo es la ley, sino quién te investiga. Una cosa es que te investigue el doctor José Domingo Pérez y otra cosa es que te investigue un fiscal, digamos, que vamos a decirlo así, es menos punitivista. La doctora Adela Espinosa tiene una larga trayectoria de punitivismo dentro del sistema penal, es decir, acusa siempre. Entonces, yo creo que al final de esta investigación preliminar, algún resultado habrá, alguna acusación habrá, pero claro, no todo empieza ni termina en la Fiscalía, esto tiene que pasar por el Congreso, porque como la doctora Benavides es aforada, entonces cualquier acusación constitucional tendría que pasar por el Congreso, y ya veremos qué Congreso, ¿no? Si este o el siguiente, porque lamentablemente estas investigaciones duran bastante tiempo, y más como se trata de un caso de presunta organización criminal, la preliminar solamente puede durar 3 años, es decir, podemos llegar ya al 2027, nuevo Congreso, nuevo Parlamento, nuevos vientos, y por más que la Fiscalía crea que hay delito, si el Congreso en su momento vota por lo contrario, el caso se archivará, como ha pasado en otras ocasiones. Entonces, sacando la bola de cristal, ¿tú ves que en el futuro no es prometedor para la exfiscal de la Nación? En lo inmediato no, en la preliminar, pero la composición, digamos, la correlación de fuerza que haya en el Congreso va a ser la que tome la decisión final en su momento. Muy bien, bueno, tenemos todo el año para conversar sobre este caso que seguramente tardará varios meses en resolverse, al menos de manera preliminar. Carlos Caro Coria, abogado penalista, estuvo con nosotros en Mundos Paralelos. Muchas gracias.